Igualmente los días son arbitrarios, no sé quién dijo que hoy es martes y no es jueves. Que tocamos el tiempo el otro día, ¿te acuerdas? Claro, es muy arbitrario todo esto. Hoy voy a hablar de un poeta romano, un poeta latino de la Roma antigua, pero voy a dar una pequeña introducción antes de empezar a hablar. Se llama Ovidio, todos lo reconocerán, o les habrá sonado de algún lado. Tiene un nombre más largo porque, viste, estos eran todos Plunio, Ovidius, no sé qué, que pasó a la historia como Ovidio, el artista anteriormente conocido como Prince. No, Ovidio. Ovidio, pero antes de hablar de Ovidio voy a dar una pequeña introducción. En 1978 Michel Foucault dio una conferencia en Japón que se llamó Sexualidad y Poder, donde expone una tesis muy interesante, donde habla que en Occidente, en realidad todo lo que es mundo europeo, que llamamos Occidente, que tiene raíces griegas y latinas, pero él habla más de la historia desde la Edad Media para adelante, el discurso sobre la sexualidad ha sido un discurso científico, ¿sí? Sobre todo desde la ruptura del siglo XIX. En la Edad Media hubo como un discurso moralista con respecto a la sexualidad, y a partir del siglo XIX, con el psicoanálisis y otras nuevas ramas de la ciencia, el discurso ha sido más científico. Y lo contrapone esto con las culturas orientales, que sí tienen un discurso vinculado al placer, ¿sí? Por eso el Kama Sutra no es occidental, por eso el sexo tántrico no es occidental, etc. Pero sí, en las antiguas Grecia y Roma hubo un discurso amatorio, ¿sí? Un discurso centrado en la exploración del placer sexual por sí mismo, ¿no? La mayoría de la historia dice que es el cristianismo el que hace en la Edad Media la gran barrera de contención para que de ahí en adelante el discurso erótico no sea predominante. Sin embargo, Foucault dice y descubre que en la última etapa del Imperio Romano también ya hay una serie de restricciones que unen una cierta moralidad con el ejercicio de la sexualidad. Y precisamente esto me da pie porque un emperador que estuvo en esta primera época, vamos a hablar de unos años antes de Cristo y unos años después, estamos ahí, que fue Augusto, estableció en Roma una moral muy fuerte, incluso contraria a las costumbres de los romanos, ¿sí? Y esta nueva moral en algún momento va a chocar con Ovidio, y esta es la historia interesante. Ovidio era un chico bien, nació en el 43 a.C., toda la guita, y el padre quería que fuera abogado. Él va a estudiar Derecho con su hermano, y no puede evitar ser poeta. Escribía en verso, quería escribir en prosa para satisfacer a sus padres y le salía en verso. Tiene unos versos casi dolorosos donde dice: todo lo que escribo termina en verso. Y también una promesa a su padre en uno de esos: prometo, padre, nunca más versificar. Pero no puede con su genio, entonces empieza como a infiltrar en el mundo de la poesía. Sabemos que la narrativa no existe en esta época, ¿no es cierto? Entonces hablamos, lo que era prosa era la prosa, el derecho, la historia, otro tipo de... Un peso muy fuerte, ¿no? Exactamente, y otro tipo de bagaje, digamos, de reconocimiento social. Por lo menos para la familia de él y su padre, que quería que él destaque en esto. Ovidio acompaña a su hermano hasta los 20 años en la carrera política del hermano. El hermano se muere, posteriormente se muere el padre, y ahí él queda como un rico heredero y dice: chau, la tradición de mi familia, los quiero a todos, pero están en el otro mundo, voy a disfrutar de la vida, y se pone a viajar por el mundo y completa sus estudios. Completa sus estudios nada más ni nada menos que en Grecia, tiene una temporadita en Sicilia y otra temporada en Asia, lo que hace que su discurso con respecto a la poesía, a las formas de escribir, por ejemplo, escribe una poesía didáctica pero en forma de elegía, bueno, maneja muy bien el estilo, va a ser alguien muy docto, y también está nutrido por toda una sensibilidad hacia los placeres, que deviene de haber tenido múltiples aventuras. Se lo conoció como un hombre de muchos amantes, que disfrutaba mucho de esto, y casado 3 veces, ¿sí? Primero tiene 2 divorcios, bueno, la última no sé, se murió, quedó ahí por el camino. De las primeras 2 se divorció. Es muy gracioso el acta de divorcio de la primera, que, traduzco del latín, es algo así como ni digna ni útil. Se divorció porque no era ni digna ni útil. O sea, esas son las razones que quedaron en el acta de divorcio. Se supone que era una persona de una clase social inferior a él, y por eso se pudo aducir a esa cuestión en el divorcio. Lo que sabemos que no era una persona para estar casada.
Sí, con la segunda mujer tuvo 2 hijos y con la tercera una hija que fue como la continuadora de su tarea y también fue poeta y lo acompañó en los últimos años de su vida. A los 18 años escribe un libro que se llama Amores, dedicado hay un amante que aparece en el libro todo el tiempo como Corina, pero todos reconocen en ella una mezcla de múltiples aventuras y amantes que tuvo Ovidio. Y del año 2 a.C. hasta el 2 después de Cristo se publica El arte de amar, que es su obra como más paradigmática en esta línea de trabajo de Ovidio. Y está dividida en 3 partes. Las 2 primeras partes están dedicadas a los hombres y la tercera a las mujeres. En la primera parte es cómo y dónde conseguir el amor, en la segunda cómo conservar el amor y la tercera como armas para las mujeres. Voy a hacer una aclaración. La concepción de amor en esta época no es el amor que nosotros entendemos y está muy vinculado al erotismo. Cuando dice Ovidio cómo conseguir el amor, dice cómo llevarte una chica a tu casa, digamos, ¿no? ¿Cómo dijo? Algo así dijo, no, estaba escuchando a la hinchada del otro lado que decía las metáforas y los sinónimos de la palabra que quería decir. Sí, está bien. Todo eso que se están imaginando era lo que pensaba. Es más erótico que el discurso, digamos. Después de esto, si queremos vincularlo con la idea actual de amor, está todo el amor cortesano que se crea en la Edad Media, con las leyendas artúricas y qué sé yo, y el amor romántico, que es más una creación de la modernidad, ¿no? Y es hasta ahora la idea que nos nutre sobre el amor, pero nada que ver con la historia del amor clásica. Ovidio tiene una particularidad. Si bien es heredero de Virgilio, de Horacio, de los grandes poetas latinos, él saltea la época de las guerras. Él nace en una época de paz y además es una persona que tiene mucho dinero. Su poesía no está atravesada por problemáticas sociales, tiene más bien toda una raíz helenística que tiene que ver con el disfrute, que tiene que ver con la erudición y no tiene ningún compromiso con ese otro tipo de problemáticas porque también vivió en una época donde no era necesario y quiso trascender a esos poetas en ese sentido. Por eso también las temáticas tan diferentes. Por supuesto, el arte de amar le trajo problemas. Primero porque está escrito en un tono... quiere ser un poema didáctico de cómo conseguir el amor, ya sabemos de qué concepto de amor. Hay consejos como, bueno, acércate a una señorita, ahí cuando estaban en las bacanales romanas, en los almohadones en el piso, empezale a charlar, llevale comida, no sé qué, no sé cuánto, hacete amigo del marido, porque les va a convenir a los dos la amistad del marido. O sea, estamos hablando de transgredir todas las reglas posibles, que no eran tantas en la Roma antigua, pero sí eran muchas para gusto. Que dijo, no me está gustando, no estaría yendo por acá el camino que yo quiero para Roma. Entonces, pibe me está complicando el asunto. Claro, además tiene un tono muy satírico, muy humorístico. Hoy lo leeríamos como un relato, como una serie de picardías y un relato más bien de consejos eróticos y por ese lado lo estaríamos leyendo hoy. No se sabe si un poco por presiones políticas y por... digamos, la avalancha de críticas que trajo esto y de problemas, sobre todo con la autoridad, ¿sí? Con la moral oficial, que no necesariamente era la moral de los ciudadanos romanos, escribe Remedios de amor, donde da consejos para evitar estos amores inconvenientes y que nos van a traer problemas, y no, qué feo, chicas, no hagan esto, no engañen a sus maridos. Bueno, de hecho, Augusto fue el primero que puso sanciones a los infieles, a los que rompían su contrato de matrimonio, con relaciones extramatrimoniales y eso. Ahora vamos a escuchar un primer fragmentito del libro primero, más que nada para que vean el tono, también la erudición, que nombra mucho los dioses y toda esta historia, del libro primero del arte de amar y después seguimos comentando un ratito. Bueno, ahí está, yo os enseñaré el amor, dijo Ovidio, y vaya que enseñó bastante, tanto que le costó en el 8 después de Cristo que Augusto le dijera chau de Roma y lo exilian, nunca lo dejan volver de su exilio. Hay 2 obras en su exilio, una son Las Metamorfosis, que es su obra cumbre de madurez poética, pero nada que ver la temática, es un libro de mitología, junta toda la mitología grecolatina, sobre la línea de las metamorfosis o los cambios desde la creación del mundo hasta lo que se llamó la aposteosis o algo así de Cayo Julio César, que fue la supuesta conversión de su alma en polvo de estrellas, según esta mitología, ¿no? Este libro fue baluarte en la Edad Media como manual de mitología. O sea,
Un libro muy que mezclaba mitología e historia libremente, muy bien escrito por supuesto, y que pasó a la historia por eso, ¿sí? Su otro discurso ya vemos que acá empieza a hacer el cambio de moral, y Occidente se va a orientar hacia otro tipo de moral, y este discurso amoroso va a quedar perdido. Las razones del exilio de Ovidio hasta hoy permanecen secretas, a menos que acá hagamos un juego de la copa, che, Ovidio, decí la verdad. Pero no hay nada mejor que las confabulaciones de la corte para todas estas versiones sobre... Dicen, hay una versión que dice que él estaba presente en una sesión de Augusto con su adivinador, y que Augusto empezó a tener miedo porque él sabía su destino. Descartemos esto porque si hubiera tenido miedo de velar algún secreto lo hubiera matado. Pero igual sabemos que el exilio era peor que la muerte, era como un castigo tremendo. Hay otras versiones dicen, bueno, no, lo que pasa es que ya, o sea, se pasaba con lo que escribía y le habían dicho basta, 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 y seguía con lo mismo. Pero dicen, bueno, pero hacía bastante que venía escribiendo esto y lo soportaban, y además era un protegido de Augusto. Y otra versión muchísimo más interesante que nos introduce a esta historia a Julia, que era la hija del emperador, conocida por tener una vida dedicada a los placeres también, ¿sí? Julia dijo, papá, haz lo que quieras con Roma, yo voy a hacer lo que quiera con esto que me ha dado la naturaleza, en todas las maneras posibles. Y dicen que se deslizan en algunos versos de Ovidio las aventuras de Julia, algunos dicen eso, otros dicen que Ovidio tuvo ahí alguna historia o estuvo enterado de un secreto, o Augusto se enteró en algún momento de alguna cuestión que los involucraba a ambos, y que dijo, bueno, no, hasta acá llegaste, con la nena no, chau Ovidio de Roma. El resto de su vida, que fue, bueno, lo desterraron en el 8 después de Cristo y vivió hasta el 17 después de Cristo y se murió a los 60 años. Le mandó cartas todo el tiempo al emperador diciéndole que estaba equivocado, jurando su inocencia, pero no nombraba el delito, ¿me entendés? O sea, son cartas donde argumenta su inocencia. Bueno, pero ¿de qué sos inocente, flaco? O sea, habla porque nosotros en el futuro vamos a querer saber. No, nos dejó con las ganas y es lo más maravilloso que pudo haber hecho este personaje. Para terminar, un pedacito del audio que queda es sobre el libro tercero, que es hacia las mujeres, donde el primero tiene que justificar por qué va a escribir este libro para las mujeres. Y es que dice, después de haberle, además no se creía nada, ¿no? Se pensaba que sus herramientas para enamorar eran como infalibles. Entonces dice, después de haberles enseñado a todos los hombres, no las voy a dejar, chicas, ir desnudas a la batalla, y ahora les voy a dar un par de consejitos a ustedes. Y con eso me despido por hoy. Gracias, Dani. Qué grande.